Hoy día, 8 de febrero del 2020, señoras, señores y jóvenes, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con 44 años de experiencia profesional. He trabajado en la asesoría jurídica de la Dirección General de Contribuciones 1965-1975. He sido jefe de la asesoría legal de la empresa pública Empresa Nacional de Tabaco 1982-1983. He sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los programas de Derecho y de Ciencias Contables, 1983-1987. He sido director de la Oficina Legal de la OGA del Ministerio del Interior 2003. Soy autor de 3 libros: Texto Único, Ordenado y Concordado del Impuesto de Timbres Fiscales, 1973, Código Tributario 1974 y Código Procesal Constitucional 2006, cuyo 6º capítulo se refiere a la fundamentación jurídica respecto a la forma como el gobierno congresal, fujimorista, dictatorial y corrupto conculcó los derechos humanos al someter a todos los entes constitucionales, con excepción de la Defensoría del Pueblo. Mi estudio jurídico está situado en el Jirón Gregorio Paredes 148 en Lima, cerca de la Plaza Bolognesi, ingresando por la avenida Guzmán Blanco, que converge con la primera cuadra del Jirón Gregorio Paredes. Mi celular es 995-296703. Soy productor y conductor del programa jurídico Tucuyricul, Ojos y Oídos del Pueblo. Señoras, señores y jóvenes, ustedes como trabajadoras, como yo, como empleado independiente, es decir, todas las empleadas, agricultoras, agricultores, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas. Cuando compramos un bien o pagamos un servicio, el Estado, en el valor del precio del bien que compramos o servicio que pagamos, cobra el Estado el 18% por impuesto general a las ventas. Con este ingreso del Estado del 18%, que es el 70% de los ingresos tributarios que recauda el Estado, se pagan los sueldos, las gratificaciones del presidente de la República, de sus ministros, de los congresistas, de los directivos de Ocinermin, por ejemplo, que rebajaron del 28 al 18% los gastos de fiscalización de las cisternas que llevan el gas licuado de petróleo, cuyo descontrol ha causado la muerte hasta hoy de 26 personas. Por la falta de fiscalización de estas cisternas, en lugar de ello, se les pidió a las empresas dueñas de estas cisternas una declaración jurada, lo cual es una muestra inequívoca cómo los directivos de una entidad estatal, pese a cobrar 40.000 soles mensuales, reducen su control de fiscalización. Más aún, la ciudadanía peruana debe acordarse las continuas muertes por el uso de los balones de gas, que hace más de 10 años se estableció que el 50% de estos galones eran deficientes y que ayer han muerto 2 niños y un trabajador venezolano a consecuencia de estos balones de gas, donde Ocinermin tiene la obligación de controlar el estado de estos balones de gas, que en forma permanente desde hace muchos años produce la muerte de personas. Ocinermin, por otro lado, es condenable que haya gastado más de 800 millones de soles en consultorías. Otro ejemplo lo tenemos con los gastos de los miembros del Tribunal Constitucional y todos sus asesores, que ganan más de 40.000 soles mensuales, 2 gratificaciones, carro, chofer, seguridad y las 3 comidas. Todos estos gastos a cargo del Estado, que paga con el impuesto general a las ventas que pagamos todos los trabajadores y trabajadoras. Pero el Tribunal Constitucional, en el artículo 11 de su reglamento normativo, han creado una sentencia interlocutoria denegatoria
que rechaza las demandas constitucionales con el argumento de que no son importantes, violando con ello la condición del Tribunal Constitucional de emitir sentencia en última instancia de justicia en el Perú, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Constitución Política del Estado peruano, impidiendo con esta norma de la sentencia interlocutoria denegatoria no conocer y pronunciarse con una sentencia sobre el fondo del asunto. Cuando un ciudadano o ciudadana peruana reclama, cuando el Poder Judicial, habida cuenta de las sentencias emitidas por la Sala de la Corte Suprema del delincuencial prófugo el juez supremo César Hinojosa Pariachi, que emite fallos que no tienen en cuenta el mérito de las pruebas adjuntadas en el proceso o que no se cumple con la ley pertinente al caso, por lo que los ciudadanos peruanos y peruanas, en base a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la debida fundamentación de las sentencias, reclaman que el Tribunal Constitucional tiene la obligación constitucional de conocer y resolver sus demandas constitucionales conforme lo ordenan los artículos 201 y 202 de la Constitución Política del Estado peruano. Con la legítima razón que tenemos los ciudadanos peruanos y peruanas, porque con el pago del 18% del impuesto general a las ventas, tenemos el derecho de exigir a todos los empleados y empleadas públicos, desde el presidente de la República hasta el último servidor público, de que cumpla sus funciones, por las cuales todos los trabajadores y trabajadoras pagamos sus sueldos, sus dos gratificaciones, sus carros, sus choferes, su seguridad y su comida, con la plata que pagamos todos los trabajadores y trabajadoras por el impuesto general a las ventas. Roque Benavides Ganosa, dueño de la minera Yanacocha y Reflexión Democrática, que con el director José Luis Sardón de Taboada de esa época dieron $20,000 a 20 postulantes al Congreso, más cursos de capacitación, 6 de los cuales fueron elegidos congresistas por el partido fujimorista y un aprista, que votaron por José Luis Sardón de Taboada como miembro del Tribunal Constitucional. Este es un claro caso de corrupción encubierta, ya que estos congresistas beneficiados por el aporte de Roque Benavides permitieron continuar con los beneficios que la Constitución señala en su artículo 62 para las empresas. Es importante resaltar que José Luis Sardón de Taboada, en la demanda de amparo de Yanacocha, conforme obliga el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ante el conflicto de intereses por un miembro del Tribunal Constitucional, o sea, José Luis Sardón de Taboada, debió abstenerse de intervenir en esta demanda de amparo, al igual que hizo la otra miembro del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, porque su hermana era la abogada de la otra parte, que era Cajamarca. En contra de esta disposición, José Luis Sardón de Taboada, no solo participó, sino que fue el ponente, y Cajamarca perdió 26 lagunas y 7,000 hectáreas. Y lo que es más grave, ninguno de los 5 restantes miembros del Tribunal Constitucional se opuso a esta clara violación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por José Luis Sardón de Taboada. Es importante destacar también que el Tribunal Constitucional, extendiendo el plazo de una norma tributaria que había caducado, permitió mediante sentencia favorable a 2 universidades privadas con más de 69 millones de soles. Es necesario asimismo resaltar que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, ha impedido que la Contraloría General de la República sancione a más de 17,000 funcionarios públicos que han sido responsabilizados con pruebas por la Contraloría por actos de corrupción. Por todo esto, los nuevos congresistas deben destituir a los miembros del Tribunal Constitucional
como al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, como al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Lucas Ticona Postigo, y dos miembros más de este Jurado Nacional de Elecciones, Arce Córdoba y Rodríguez Vélez, que están implicados con Salvador Rizzi, procesado por su vinculación con la organización criminal de los narcotraficantes Los Camellos. Según un reciente artículo del diario El Comercio, también deben ser procesados y destituidos los fiscales supremos Pedro Chávarri, Víctor Raúl Rodríguez Bestanza Aprista y Tomás Gálvez, vinculados por audios a los cuellos blancos. Ayer, increíblemente, Roque Benavides Ganosa ha publicado un artículo en el diario La República donde alude que los congresistas elegidos no deben cambiar la Constitución, sino reformarla para enfrentar el gran mal que es la corrupción. Se olvida Roque Benavides Ganosa lo que ha hecho con Reflexión Democrática y con otros miembros de la CONFIEC, que han realizado aportaciones secretas, por ejemplo a la presa Keiko Fujimori Iguchi, procesada por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria, contra la fe pública y obstrucción de la justicia. ¿Se acuerdan que anteriormente la fiscal de la Nación, Aprista, y los fiscales, cuando Vladimiro Montesinos denuncia ante el Congreso del Perú que es falso que con la plata de la venta de Alberto Fujimori se pagó los estudios de sus 4 hijos? Él dice: yo le daba la plata directamente a Keiko Fujimori. Delito de peculado. ¿Saben qué pasó con la fiscal de la Nación Aprista, Gladys Margot Echaíz Ramos, y sus fiscales? En lugar de investigar de acuerdo con el artículo 387 del Código Penal, lo hicieron con el artículo 401 del Código Penal, enriquecimiento ilícito, a sabiendas que ninguno de los 4 hijos de Fujimori habían sido servidores o funcionarios públicos. Después de una luenga, de una larga investigación, archivaron todo. Ese es el APRA de esta ex fiscal de la Nación y los otros fiscales apristas. También habría que considerar las acciones de los empresarios Dionisio Romero, de Credicor, de Vito Rodríguez, de Leche Gloria, que en Panamá se ha establecido que es un producto lácteo. Yo me acuerdo que hace más de 40 años, yo en mi carro y con un porongo de 25 litros, compraba leche en un establo. Mi esposa, con la nata que salía, hacía mantequilla. Usted señor, usted joven, puede comprar 1000 litros de leche Gloria y no sale nada de nata, es leche con agua. Yo me pregunto ahora, los congresistas de Acción Popular, cuyo líder es Raúl Díez Canseco, que cuando fue vicepresidente del Perú, se encontró que había propiciado un beneficio de 4 millones a su hoy suegro, que era propietario de un restaurante en el aeropuerto, pero la norma tributaria se refería a hospedaje. En lugar, el presidente de la República y los congresistas de ese tiempo, en lugar de procesarlo y destituirlo, le aceptaron su renuncia. El caso es de que este señor Raúl Díez Canseco es el dueño de la Universidad Nacional, de la Universidad Privada San Ignacio Loyola. Los congresistas de Alianza para el Progreso, cuyo líder es César Acuña Peralta, conocido por los plagios en que incurrió, que son delitos, hoy está procesado por lavado de activos, y su cabeza de lista, Omar Chejade, antes vicepresidente del Perú, por su participación en el caso Andahuasi, debió ser procesado y destituido, al igual que Díez Canseco. Solo se le aceptó su renuncia y solo su hermano fue procesado y sentenciado penalmente por este caso.
Carmen Omonte, otra congresista elegida por el Partido Alianza para el Progreso, cuando fue ministra de la Mujer, despidió arbitrariamente y no le pagó a su empleada que tenía 8 meses de embarazo. César Acuña es dueño de la Universidad César Vallejo. Los congresistas de Acción Popular de Raúl Díez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola, y los de Alianza para el Progreso de César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, derogarán el artículo 19 de la Constitución que establece exoneraciones tributarias a los centros educativos, donde el Estado no cobra miles de millones de soles. En cambio, todos los trabajadores y trabajadoras pagamos el 18% del impuesto general a las ventas para que se paguen los sueldos de todos los funcionarios públicos, y pagamos con ese dinero para construir colegios, hospitales, carreteras, pero no para que Odebrecht, OAS y otras entidades privadas en un solo caso roben más de 53.000 millones de dólares al Estado. Por eso Jesucristo dice: más fácil es que por el ojo de una aguja entre un camello, y yo le agrego una vaca, en el caso del Perú. Yo digo esto último porque un empresario corrupto no debe ingresar al cielo. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.